Bueno, García Luna, pues, no solamente es culpable, tiene ya sentencia, una sentencia de larga duración, no es la cadena perpetua que pedía la Fiscalía, pero casi 38 años y 3 meses de cárcel. Morirá seguramente, si nada cambia, morirá en una cárcel en los Estados Unidos. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado. Muy buenas noches, Rogelio Rodríguez Garduño. Rogelio, ¿cómo estás? Un gusto. Muy buenas noches, Alicia Salgado. Alicia, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Se va a morir García Luna, a menos que algo cambie. Alicia Salgado, no, ya se va a morir años. En una cárcel de Estados Unidos. Ya lleva 5 años, entonces se la computan, porque decía la sentencia que sí. Computaba, Igual creo que para el tercer años. y cuarto delito. No, le mete fuerte. Un hombre de casi 60 años. Casi 60. Bueno, tampoco todavía le quedará vida. ¿Tú crees? Después de la cárcel. En las condiciones en las que... Qué difícil, ¿no? Se vive en una cárcel en Estados Unidos. Lo cierto es que esta sentencia te deja muy claro que la relación entre política y narcotráfico, entre políticos y narcotráfico, está de frente. Creo que tiene mucho más mensaje que fondo. Aunque todavía se ha dicho y se ha repetido que García Luna está sentenciado o ha sido juzgado sin prueba alguna, solamente con dichos de testigos protegidos. En realidad, prácticamente todo lo que se ha ido mostrando en los Estados Unidos es a partir de dichos de personajes que son detenidos y a cambio de purgar menores sentencias, a veces no conoces ni siquiera. En no pocos casos son los propios personajes que arrestó Genaro García Luna. Exacto, algunos de ellos. Que persiguió y que arrestó y que... Pero no se revelan. De hecho, que es lo que llama mucho la atención, que hoy están manifestando la apelación. O sea, va el abogado, creo que va a apelar, y el punto de apelación tiene que ver con eso, con el que, lo decía su abogado hoy en la tarde, ¿no? Con el que no presentaron ninguna prueba, todos son dichos, pero también esos que fueron a decir lo que dicen aunque que el dijeron, juez fue muy contundente, perjurio. puso a García Luna en el mismo cesto, lo comparó, lo equiparó con el Chapo Guzmán, Luis Miguel. Sí, yo confieso que la parte jurídica me aburre, me confunde un poco y me fascina todo lo que es más humano, es decir, quién sabía qué, quién era realmente García Luna. Y creo que lo que dice Claudia Sheinbaum hoy es pertinente, no solo en este caso, sino en muchos otros, es qué tan obligado estaba el presidente a saber lo que estaba haciendo él. Y me atrevo a decir, qué tan obligados estaban los presidentes cuando sus colaboradores hacían cosas. Y creo que... Bueno, el propio López Obrador lo dijo, y no una vez, varias veces, dijo, el presidente se entera de todo. Es el hombre mejor informado, el mejor enterado. Aunque Felipe Calderón, ayer insistía en que volvería a hacer lo mismo. No entendimos, y tampoco la presidenta, si se refería a contratar otros 6 años a Genaro García Luna. Yo en ese sentido digo, la historia de qué pasa con el cuerpo, la persona de García Luna, cuántos años pasa en la cárcel, me parece menos interesante con cuántas historias faltan por emerger. ¿Quién más sabe cosas? Y yo insisto, quizá como mexicano, la otra sensación que es un poco como de agravio es ¿por qué todos estos se tienen que juzgar en Estados Unidos? ¿Que no tenemos la capacidad de hacerlo en casa? Pues sí. Hablando de sustitución de importaciones. Y hablando de cero impunidad, ¿Sí? Hablando de cero impunidad, además todos los caminos parecen llevar a esa corte, a la de Brooklyn, en Nueva York. Ayer García Luna, mañana el Mayo Zambada. Rogelio, ¿cómo lo ves? Y a la del juez Brian Cogan. A la del juez que Brian parece Cogan. el juez de la soga. El Chapo, García Luna, el Mayo Zambada. Sí, ahora estará Ovidio el próximo lunes también, no hay que olvidarlo. Que ya apareció Ovidio, por cierto, en una cárcel en Chicago. Bueno, el que desapareció del buró de prisiones es Joaquín Guzmán López. Lo el hombre que, reingresaron. según el Mayo, lo secuestró y lo trasladó contra su voluntad a Estados Unidos, que lo entregó. Exactamente. Pero en la parte que quisiera reflexionar, yo no lo veo salir a los 90 y tantos años. Yo creo que está jugando estratégicamente a otra cosa. ¿Y por qué? Porque César de Castro, el abogado de García Luna, ha dicho que va a apelar y el juez le ha dicho que tiene 14 días. El sistema americano es diferente al mexicano. El juez le dice tiene tantos días, son 14 días para que vaya a la corte de distrito para la apelación. Si bien
la forma jurídica norteamericana es que es difícil por la imputación que te exoneren, como en México. En México la apelación te puede cambiar las cosas. Allá la apelación es para reducir, para atenuar o para iniciar un procedimiento y ofrecerle quizás ser testigo, colaborador, etcétera. Ahí yo veo, y el juez Kogan se lo dice por los testimonios, por las versiones que dan los reporteros, le dice, usted no se ha pronunciado porque usted va a apelar. O sea, le hace ver que va a apelar y se incomoda al juez como diciéndole, usted no se sinceró conmigo. El juez esperaba que él mostrara un poco de arrepentimiento. Sí, que incluso... Y él, al contrario, se muere en la raya y dice, yo soy honesto, y presume sus condecoraciones y reconocimiento. Por eso el juez le dice, usted va a apelar. Pero si apela, yo le hago saber que lo que aquí se ha depuesto en esta corte es indiscutible, porque más allá de que son dichos o aparentemente dichos, son cuestiones inobjetables de su conducta, y ahí es donde viene y le compra a la fiscal el asunto de la doble vida. Él lo retoma porque no lo construye y al final dice, efectivamente, usted, por ejemplo, estuvo en la cárcel, fue maestro, enseñó a los reos, fue ejemplar, pero al mismo tiempo estaba sobornando, estaba ofreciendo sobornos para que declararan en su favor. Entonces, yo al juez Kogan no lo entendí, porque por otro lado dice, ok, no voy de la cadena perpetua, voy a los 38 años, más los 3-4 meses, que ahí están las cuentas. Sí. Pero le dejo una luz al final del camino, porque usted dentro de usted hay un policía. Y yo no le entiendo al juez Kogan, porque cuando un funcionario público, y más un policía en cualquier parte del mundo, comete un delito, es más, no es menos. Entonces él va a menos, no le da el mismo, lo trata como al Chapo, pero le da una sentencia menor que al Chapo. A mí me parece que en la apelación vamos a ver una nueva estrategia, primero, decía Alicia, al perjurio. Los testigos que depusieron en el juicio de García Luna, allá en el sistema americano es muy importante que no se haga contra juramento. Y se va a tratar de demostrar, quizá ahí sí, que los dichos carecen de sustento y en algunos casos los van a refutar. Pero también falta ver si la Corte de Apelaciones lo admite. El juez Kogan rechazó el nuevo juicio para la presentación de testimonios nuevos, como él decía, ¿no? Y fue cuando sacó esta carta que a todo mundo, a final del sexenio pasado, puso en juego una pues muy buena teoría de la conspiración. Y además coincidió con el momento en que se llevan al Mayo Zambada y también se va Joaquín con él, ¿no? Lo encapucha y se lo lleva, lo entrega. Entonces dices, no sé si es parte de toda esta negociación. Lo que tú dices, los trasfondos son los que nos tienen muy entretenidos, ¿no? Todo esto son piezas sueltas del mismo rompecabezas. Pues Estamos mira, tiene que ver dos con el cártel de Sinaloa. Y además todo sucede, digamos, los tiempos son bastante simbólicos. Su actuación fomentó y fundó y fortaleció al cártel. A ver, hoy que reaparece Ovidio y que desaparece Joaquín Guzmán López, hoy se están cumpliendo 5 años del Culiacanazo, el primer Culiacanazo, el de 2019. Pero además, depende de quién narre la historia, se trata de un episodio que ya concluyó, o se trata de un capítulo de una historia que se repite. Sí. No es casual en ese sentido que una de las preguntas, bueno, ¿quién está en realidad en el banquillo? ¿Es García Luna, es el Estado mexicano, es el presidente Calderón, es el cártel de Sinaloa que reaparece vivito y coleando hace, pues ahorita. Bueno, en ese caso, ¿no? Y luego en el del Mayo, ¿quiénes van a estar sentados en el banquillo de los acusados? Cuando Ismael El Mayo Zambada declare o se diga colaborador, aunque han dicho, él ha dejado entrever que irá a juicio porque se declara inocente. Sí, todos se declaran inocentes, también es otra cosa. Que... Ahora, mientras todo esto sucede, continúa el baño de sangre en Sinaloa. Es decir, todo va ocurriendo de manera paralela, en distintas pistas, pero de manera paralela. Sí, primero, digo, especulando, a mí me parece que el juez Brian Kogan ya no tiene alternativa. La apelación va. Lo que pasa es que en Estados Unidos no apela siempre, insisto. En Estados Unidos es excepcionalmente la apelación, porque generalmente se someten, se disciplinan a la sentencia. El abogado de Castro se veía hasta satisfecho de que no le hubieran declarado ya una cadena perpetua. Sí, porque además en la apelación va o por la reducción o va por... desacreditar los dichos. No, creo que sea una absolución, eso no tendría sentido. Y luego el otro tema es que sí es parte de un mismo mecanismo, porque el Mayo seguramente mañana se declara no culpable, y eso dará lugar al inicio del juicio. El inicio del juicio donde vamos a ver que si se mantiene en silencio, Genaro García Luna, la estrategia, si es que así fue no contradecir.
esperar a que lo acusaran, que dijeran y no contradecir. Es una estrategia legal para que después desacredites. Si el Mayo Zambada no ofrece, no desacredita, sino espera para refutar en segunda instancia, vamos a hacer un juicio largo. Y posiblemente un Mayo Zambada después yendo a una situación para empezar a reducir y buscar quizá ser testigo colaborador en el segundo momento. Y embarrando y salpicando. Ese sí no aguanta 38 años. No, seguramente que no. Hay que dejarlo seguramente claro. que no, pues, pero testigo colaborador. Ahora García Luna empieza, vamos a especular, empieza un nuevo proceso, no solo jurídico, sino de estrategia, porque puede irse como testigo colaborador, quizá para fortalecer los dichos del Mayo, quizá para refutarlos. Depende en qué sentido vaya, ¿no? Las palabras de Ismael Yo Mayo creo que Zambada. algunos políticos deben estar temblando, ¿no? Muchos. Porque finalmente en Estados Unidos es donde se está llevando a cabo el juicio. ¿De quién? Pues como decías, tal vez del sistema político mexicano y de algunos policías que han participado directa o indirectamente. Yo leía, me acuerdo alguna vez haber leído, no sé a quién, si fue a Jorge Castañeda, ¿no? Decir que el peor error que se había cometido fue a finales de Calderón. Tal vez muchos lo leímos como un poco una crítica a quien no le fue muy favorable, pero decía que no era muy bueno convertir en policía, haber convertido a un policía en secretario. Y tal vez tiene razón, porque tenía una capacidad de poder extraordinaria y esa doble vida que hoy muestra o que subraya el juez. El neoyorquino lo único que te dice es que qué tanto podías mantener dentro de esta esfera de poder, porque finalmente Calderón toma la decisión de iniciar una guerra contra el narco y una guerra que hasta hoy no ha resultado positiva. Ha habido muchas muertes, muchos capos han muerto, muchos seguirán muriendo. Están ahorita en esta guerra confrontados y los ves entre Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Chiapas. Sí. Y hoy por hoy tienes una solución de seguridad enfrente. Lo vemos como un circo increíble en Nueva York. Y sigue siendo además pero muy lucrativo en términos políticos. No tenemos una hablar de esa guerra. No tenemos una solución efectiva. No ha habido un despliegue de una estrategia. Comenzaba Alicia comentando el tema de es un juicio hecho a partir de dichos de testigos protegidos. Esa es una de las cosas que a uno le cuesta mucho trabajo entender. La otra cosa que a mí me parece que es inexplicable dentro del juicio es quien le dio las condecoraciones no metió las manos por él. Sí. O sea, no es casual que uno de los argumentos de García Luna es al hombre que ahora están acusando de ser el peor del mundo, hace 10 años era condecorado. ¿Dónde están los que lo condecoraron? ¿Qué sabían? ¿Qué no sabían? Hay unas declaraciones muy extrañas de Roberta Jacobson hace 3, 4 años. Dice, sí sabemos quién era, pero teníamos que trabajar con él. ¿Cómo tiene cara para decir eso? O sea, de veras yo no entiendo. Y para condecorar, además, para reconocer. Ahora, no es casual el tema de Ovidio Guzmán López y de Joaquín Guzmán López. Es decir, no lo es. Que desaparezca porque literalmente salió del radar Ovidio Guzmán López un par de días, la víspera del 25 de julio, cuando capturan y arrestan en Estados Unidos, capturan en México, secuestran, trasladan y arrestan en los Estados Unidos a Ismael Mayo Zambada, y que ahora regrese, aparezca en una cárcel de Chicago y desaparezca del radar de la justicia el hombre que habría estado detrás de la trampa para detener al Mayo Zambada, un hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López. Claro, por supuesto, y que ahora vaya a un proceso probablemente donde sí se declare culpable. El caso de Ovidio será una estrategia diferente, porque ahí sí ya estará más o menos trazable. Más o menos podemos ir dilucidando que sí hubo un arreglo, que sí hubo un acuerdo. Claro, pero es y más, que fue con los chapitos. Y es más fácil, por supuesto, pero yo iría... Del gobierno de Estados Unidos con los chapitos. Yo iría a una cuestión, yo creo que lo que no vimos en el juicio, y quizá ahí la justicia norteamericana está enjuiciando, como dijo Monreal, está enjuiciando al Estado mexicano, lo dijo en sus declaraciones, no tanto a los hombres, sino al Estado mexicano. Y es terrible porque está juzgando al Estado mexicano de narcotráfico, de acción delictuosa. Y bajo ese tenor que está enjuiciando al Estado mexicano, es evidente que más allá de las actuaciones formales, están los informes de la DEA y de la CIA. Entonces no engañó. Vamos a ver. Felipe Calderón dice, no hay evidencia aparece corroborable. Bueno, ¿cómo que no? Vamos a ver. Luis Miguel, gracias. Gracias, Rogelio. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. mañana. Pásenla muy bien.